a las dos disertantes invitadas para este módulo, a la doctora Belén Matos Castañeda y a la doctora Carmen Escurra, respectivamente, para que continúen desarrollando lo que han iniciado ayer. Al finalizar las disertaciones va a haber seguramente una reflexión conjunta, y luego de ello daré lugar para que el auditorio haga una pregunta o algunas preguntas que estimen necesarias o que quieran saber. Así que sin más, doctora Belén Matos Castañeda, le cedo la palabra. Bueno, gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar a compartir el Power directamente. A modo de recapitulación de lo que comentábamos ayer, o sea, simplemente recordar que habíamos mencionado, por ejemplo, un concepto que es clave para entender este tema, que es la mentalidad de primero el feto, o fetus first mentality en inglés, que básicamente postula que se debe priorizar el bienestar del feto por sobre los deseos y el bienestar de la persona gestante, incluso llegando a exigir comportamientos heroicos de la persona gestante, o sea, de la mujer embarazada, en pos de garantizar el bienestar del feto, incluso cuando ello no es posible en el caso concreto, como son los casos que vamos a estar comentando. El segundo concepto era los mitos de la maternidad, que hace referencia a esta construcción teórica en el imaginario social de lo que una buena madre es o debe ser, y que cuando una persona no se adecua, una mujer no se adecua a ese canon, es considerada como una mala madre y sus prácticas de cuidado son tenidas como desviadas. También, bueno, era importante recalcar el contexto de victimización, digamos, las necesidades insatisfechas, las historias de abuso en las trayectorias vitales de las mujeres que entran en conflicto con la ley penal, en este tipo de casos en particular. También hablábamos, o sea, para aclarar el concepto de emergencia, evento o incidente obstétrico, que son aquellos hechos involuntarios y traumáticos que están vinculados con el embarazo y el parto, y que decíamos que involucran, puede ser un aborto espontáneo o una pérdida gestacional espontánea, también partos de una avalancha, prematuros, que la criatura nace muerta o fallece al poco tiempo de haber nacido. Y también decíamos que en este tipo de casos, la lectura que es realizada por parte de los tribunales, tanto por los jueces y los fiscales, cuando son mujeres empobrecidas que sufren este tipo de eventos obstétricos, termina en acusaciones penales y condenas muy graves, como es, por ejemplo, por homicidio agravado por el vínculo o abandono de persona. Bueno, para empezar a comentar el primer caso, bueno, esta sentencia es muy reciente, es del año pasado, de marzo del 2020. Esta mujer, cuyas iniciales son ME, dio a luz en su casa en octubre del 2018 y la criatura, la bebé, falleció al poco tiempo. ME tenía 33 años de edad al momento de los hechos que se le imputaron, contaba con estudios secundarios incompletos, era empleada doméstica y era madre soltera de una niña pequeña. De lo que surge del texto de la sentencia, pertenecía a una clase baja o trabajadora. En la sentencia, quizás este no es el punto central, pero no queda claro el efectivo conocimiento que ME tenía sobre su estado de embarazo, porque a lo largo de en repetidas oportunidades procesales, antes del debate, incluso durante de lo que surge por lo aportado por diversos testigos y peritos que tuvieron comunicación con ella, no sabía del estado de embarazo, pero en el momento del debate ella reconoce como que sí lo sabía. Entonces, este punto no es claro, pero simplemente lo menciono porque hay un patrón común en estas historias, que es que las mujeres
o desconocían el estado de gravidez o desconocían el término, el tiempo del embarazo que estaban cursando. Lo que es interesante en este caso en cuanto a las condiciones de vulnerabilidad que presentaba ME, quizás es de todas las personas cuyos casos voy a estar comentando y de los casos que pude ver, la persona que presentaba menores factores de vulnerabilidad estructurales, es decir, a nivel de, si bien era una persona de clase humilde o trabajadora, no estaba en una situación, no tenía una casa que era completamente precaria, contaba con un baño, es decir, estaba en una posición de relativo bienestar en comparación con las otras personas. Sin embargo, lo que es para mí realmente muy choqueante de la sentencia es que los jueces no analizan en ningún momento el estado de salud de ME al momento de los hechos. Por este hecho, digamos, por este parto que ella tuvo encontrándose sola en su casa, su familia estaba en la vivienda contigua, pero no estaban en la casa. Ella tuvo un parto que se conoce como parto en avalancha, simplemente entró en trabajo de parto, no alcanzó a pedir auxilio de sus familiares y por este hecho sufrió una hemorragia, hubiera muerto desangrada si no hubiera sido encontrada por su hermana a tiempo, y terminó, digamos, hospitalizada, realmente su vida corrió peligro. Ella relata que sufrió 2 desmayos, y que a causa de eso la criatura se cae, y de ahí los golpes, o sea, ella se desvanece por lo menos 2 veces y no recuerda, digamos, qué sucede en ese interín. Mi objetivo, por motivos de extensión, no va a ser, digamos, profundizar sobre los hechos en concretos que sucedieron, sino más bien en la lectura que los jueces realizaron sobre los mismos. Los jueces, digamos, algo que es muy llamativo es que este hecho de haber dado a luz de manera sorpresiva, encontrándose sola en su domicilio, sin las condiciones sanitarias exigibles, esto es textual de la sentencia, no son considerados, y el hecho de que su vida haya corrido serio peligro, no son considerados como atenuantes o digamos como un elemento que pudieran por lo menos mitigar la responsabilidad penal de ME, esto siguiendo por supuesto la teoría postulada por la Fiscalía y que es receptada por los jueces. O sea, sin entrar a plantear, digamos, una teoría alternativa de qué es lo que realmente ocurrió. Todos estos elementos son tomados en contra de ella. Y los jueces incluso el tribunal llega incluso a calificar esta situación, digamos, de dar a luz de manera espontánea en su domicilio, estando sola, y prácticamente morir en esas circunstancias, como una actitud temeraria por parte de ME. Porque dicen, digamos, que eso puso en riesgo a la vida de la recién nacida, que termina falleciendo. Y con esto el tribunal deja muy en claro que no les interesa de ningún modo las condiciones de salud de ME. Y esto, bueno, por eso mencionaba este concepto de la mentalidad de primero el feto, porque es lo que claramente ocurre en este caso, donde no hay ni un mínimo de consideración por el resultado que tuvo para su propia vida, o sea, por un hecho involuntario que la encontró desprevenida, termina condenada a prisión perpetua, 35 años de prisión. Es por ello el caso donde más gravoso de todos. Y digamos que lo más grave de este caso no es solo la pena, que es altísima, es la más alta de nuestro ordenamiento jurídico argentino, sino que también fue dictada en marzo del año pasado. Y luego fue, digamos, queda firme ante el Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes en octubre del año pasado. Y sabemos, mencionábamos ayer la ley Micaela, porque desde marzo del 2020 Corrientes está adherida a esa ley, que quiere decir que los funcionarios judiciales tienen que incorporar una perspectiva de género en sus sentencias. Entonces, si bien vamos a analizar eso más adelante, queda claro cómo no hay ningún tipo de consideración por las condiciones de ME. El segundo caso, MDC, en mi opinión, es el caso, es el que más me conmueve, porque era una chica que tenía 22 años al momento de los hechos, ella ni siquiera había completado la primaria, su ocupación era de empleada doméstica,
y ni siquiera contaba con vivienda propia y no vivía ni siquiera con su núcleo familiar. Ella en ese momento, en el momento de los hechos, residía con la familia de su pareja. MB tenía antecedentes de abortos espontáneos, ya había perdido 2 embarazos con anterioridad y tenía un periodo menstrual irregular. Menciono esto porque ella, al momento de los hechos, consideraba que estaba cursando el 3.º o 4.º mes de embarazo. Y bueno, una noche va al baño y da a luz también de manera espontánea. La criatura no fallece, pero ella, de lo que surge, digamos, lo que postula su abogado defensor, es que lo que ella creyó que eso eran, o sea, la criatura era en realidad restos de otro proceso gestacional interrumpido, porque, bueno, tenía antecedentes de eso, y consideraba que estaba cursando tan solo el 3.º o 4.º mes. Otro factor, digamos, importante para mencionar es que MB era una persona que tenía capacidades mentales reducidas. Esto surge también de, digamos, de los peritajes que se le hicieron, y es una circunstancia que los jueces toman en cuenta porque finalmente la condena termina siendo por homicidio agravado en grado de tentativa, porque la criatura no fallece, y en circunstancias extraordinarias de atenuación. Pero para mí lo que es interesante es que, de todos modos, pese a que los jueces consideraron esto, parece que no pasa una concesión graciosa, digamos, de los magistrados, en el sentido de decir, es como una actitud bastante paternalista la que asumen de reducir la escala penal, pero igualmente terminan por imponer 8 años de prisión. Y no solo que les imponen 8 años de prisión a esta chica, sino que también la privan del contacto con su bebé, pese a que ella en todo momento, a lo largo del juicio, manifiesta que no entendió lo que sucedió, que quería tener contacto con la criatura, que ella siempre había deseado un hijo, que era incapaz de cometer los hechos por los cuales se la acusaban, y no, digamos, no, la terminan, digamos, privando incluso de ese contacto. Entonces, lo que parecía en este caso, lo que es bastante evidente es que hay una condena moral, además de la condena penal. No creo, digamos, que la solución haya sido justa. Bueno, no, todo esto, lo que estamos comentando, todos estos factores de vulnerabilidad que ella presentaba no terminan por traducirse en la sentencia. Mi impresión es que los jueces simplemente aplican esta atenuante, pero no eso, o sea, como para decir, bueno, estamos tomando en cuenta algo, pero sí entrar al fondo de la cuestión, de si ella realmente comprendió los hechos al momento que ocurrieron. Y la tercera sentencia es MF, me voy a referir solamente como M hacia ella. Tenía 30 años de edad, era madre también de una niña pequeña cuando tuvo el parto de manera sorpresiva y se encontraba sola. Ella, de los casos que voy a comentar el día de hoy, es la que presentaba quizás peores condiciones materiales, porque la chica del caso anterior, MD, por lo menos estaba residiendo en una vivienda que tenía condiciones sanitarias adecuadas. No era suya la vivienda, pero por lo menos contaba con eso. En este caso, ME vivía en una casilla muy precaria, el baño de su casa era externo, se encontraba en el patio, alejado de la vivienda, y también ella lo que manifiesta es que se golpea la panza, luego pasaron varias horas, esa noche va al baño, tiene siente un dolor muy fuerte, dice parecido a una contracción, y sufre una hemorragia. Ella manifiesta no ver, digamos, qué es lo que cayó, que, bueno, asumimos que es la criatura, y se desvanece. En algún momento se ve que logra incorporarse y volver a su cama, recién recobra conciencia en el día siguiente, y bueno, no contaba con nadie en ese momento para que la asistiera, porque vivía con la niña pequeña, era una niña de tan solo 6-7 años, y con su abuela que se encontraba postrada. Realmente, bueno, lo que surge de la sentencia es que su nivel socioeconómico era muy bajo,
Y también algo interesante que quisiera leer, compartir con ustedes, es que según el informe de psicología forense, ella manifestaba una historia personal familiar de dependencia y sumisión, y que había sostenido relaciones de pareja con los padres de sus 2 hijos, lo dice así, digamos, el peritaje, dentro de un marco sometedor-sometida, a repetición sin posibilidades de decidir lo mejor para sí. Este punto para mí es muy importante porque sabemos que lo que caracteriza a la violencia de género son las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, y que esto se manifiesta aún mayor en las relaciones que se dan interpersonales, es decir, dentro del marco de pareja. Entonces es totalmente presumible asumir que M había padecido este tipo de violencia. Y si bien en el... Hola. Sí, se te escucha bien, Belén. Tenés bloqueado el micrófono, Belén. No, disculpen, es que no sé qué sucedió y se salió el power. Ah, bueno. Bueno, vamos acá. No, disculpen por esto. Bueno, lo que estaba diciendo es que es presumible que, digamos, pensar que ella padecía violencia de género. El propio peritaje menciona que habla de los padres de sus hijas, pero solo sabemos que tenía una hija, además de la criatura, que termina falleciendo, por el cual ella resulta condenada. Sin embargo, en la sentencia, digamos, en todo el expediente, no hay ningún esfuerzo por tratar de determinar quién era el progenitor. Lo digo porque, vamos a ver en la segunda parte, pero ella es condenada por abandono de persona agravado por el vínculo y por el resultado muerte. Y no hay, digamos, ningún tipo de intento por parte del tribunal de indagar sobre estas circunstancias de que ella padecía violencia de género. Y esto, bueno, da cuenta de que cuando las mujeres padecen violencia de género y resultan imputadas y condenadas por hechos delictivos, los tribunales en general no toman esto como relevante en la solución jurídica del caso, es decir, no le dan la entidad que merece. Para intentar, digamos, por lo menos comprender la situación en la que se encontraban estas personas y que las llevó, digamos, a cometer estos hechos o a sufrirlos, básicamente. Lo que podemos decir es que las 3 protagonistas de estos casos lo que comparten en común es simplemente el hecho de, además de ser mujeres, de pertenecer a sectores socioeconómicos humildes, y el haber sufrido estos hechos de emergencias obstétricas. La verdad es que cabe preguntarse cuál sería la lectura que los tribunales le darían a estos hechos si las mujeres involucradas no fueran personas de baja clase social y si no estuvieran atravesadas por violencia de género, también en otro de los casos que analizo por un rechazo a esa maternidad no deseada en el caso concreto por imposibilidades o circunstancias económicas. Es por ello que se sostiene que solo la categoría jurídica de contexto es capaz de singularizar los casos, evitando el margen de error que ocurre con la reducción a términos, es decir, con este recorte arbitrario que se le impone a la situación del crimen. Porque mirando solamente desde una óptica del derecho penal tradicional, desde la teoría del delito, no es posible abarcar o entender o incorporar todos estos datos que estamos hablando de factores de vulnerabilidad que padecían estas mujeres. Entonces, es por esa razón que esto no va a verse traducido en las sentencias y en la solución que se le da a estos casos. Es por ello que es importante enfocarse en los contextos personales, surcados por la marginalización y por el abandono, ya que ello sirve de correctivo para las categorías dogmáticas rígidas, que no fueron, como hablábamos ayer, diseñadas tomando en cuenta las experiencias particulares de las mujeres.
Y solo esto puede permitirnos vislumbrar soluciones alternativas que sean más justas. Bueno, en esta segunda parte quiero empezar a hablar ya más de los estereotipos de género y la falta de perspectiva de género en las sentencias por este tipo de casos. Ahí está, digamos, el concepto que tomo de estereotipo de género, que me parece importante porque surge de este organismo internacional, entonces es un criterio bastante universal, que dice que, bueno, es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos y características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, y los roles sociales que desempeñan o deberían desempeñar. También en la recomendación número 33 de la CEDAW, que es del acceso de las mujeres a justicia, mencionábamos cómo estos estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, porque aunque no estén explicitados en las sentencias, como vamos a ver, estos permean las decisiones y la subjetividad del juzgador. Entonces, que el argumento sería que en este tipo de casos, bueno, en todos los casos en general que involucran a personas que padecen situaciones de vulnerabilidad, en particular mujeres, los estereotipos de género y clase juegan un papel determinante en la lectura que los jueces realizan de sucesos como estos, que son trágicos y que, bueno, como ya decía, terminan por influenciar la subjetividad de todos los operadores judiciales, no son solamente los jueces, pero bueno, en este momento solo voy a hacer referencia a eso. También es necesario visibilizar los efectos concretos que produce la falta de aplicación de una perspectiva de género interseccional, porque ambos fenómenos están unidos. De aplicarse una perspectiva de género interseccional no se daría lugar a la influencia de estos estereotipos que todos padecemos, porque bueno, vivimos en sociedades patriarcales, entonces es muy difícil que no los tengamos incorporados, pero si se aplicase este correctivo del enfoque de perspectiva de género, no se traducirían en las respuestas jurídicas que se le dan a los casos. Y la relevancia de esta variable de análisis es que posibilita considerar el contexto de las mujeres involucradas, como decía, superando los estereotipos discriminatorios que causan desigualdad. No solo en el género, sino también con respecto a otros factores como la clase y, bueno, raza, etnia, que aunque no se analice en Argentina, yo creo que es algo también muy determinante. No es la misma respuesta que se le da a una persona blanca que la que se le va a dar a una persona proveniente de comunidades indígenas o afrodescendientes. Entonces, ese concepto que está ahí es un concepto que a mí me gusta mucho, por eso lo incorporé. Me parece que es muy comprensivo y es muy claro. Bueno, para entrar ya de nuevo en los casos en particular, en el primer caso, como ya había dicho, esta persona M era la que venía de un contexto de relativa menor vulnerabilidad, porque bueno, su nivel socioeconómico no era tan precario como el de las otras personas. Es más bien lo que a ella le sucedió al momento de los hechos, su estado de salud y demás. Pero vemos que tenía menos factores de vulnerabilidad, digamos, hablando de manera abstracta, pero es quien termina sufriendo la mayor condena porque es a 35 años de prisión. Las otras personas, las otras mujeres, son a 8 y a 14, si mal no recuerdo, ya vamos a ver. En cuanto a los estereotipos de género y a la falta de perspectiva de género, en este caso, por ejemplo, y en varios de los otros, algo que se ve mucho es que se incorpora en la sentencia, incluso en la argumentación del tribunal, rumores. En este caso en particular, el rumor era que ella había colocado a la criatura una vez que nació en roperos. Esto no surge, digamos, de los testimonios de ninguna de las personas digamos, que participaron, o sea, que intervinieron, que aparecen en el expediente. Es solamente algo que uno de los personales de salud manifiesta haber oído de la hermana, pero nunca, no es algo, digamos, que se haya corroborado en ningún momento. Pero en este caso, bueno, este dato termina teniendo una relevancia exorbitada porque, claro, o sea, termina siendo considerado
como algo que evidencia el dolo homicida que ella tenía, y está así en la sentencia. Otra cosa muy interesante que se ve en todos los casos, en todo este tipo de casos, es el hecho de que los magistrados evalúan circunstancias que en realidad no forman parte de ningún tipo penal, y no están, digamos, desvalorados jurídicamente. En este caso, en el caso de ME, es, por ejemplo, no haberle comentado a la familia que estaba embarazada, y también haber tenido el parto en su casa, o sea, encontrándose sola, y no haber pedido auxilio a sus familiares. Aún sabiendo de que es posible que no haya conocido el estado de embarazo, y que incluso si no lo conociera, digamos, eso no es algo que esté desvalorado, no comentarle a su círculo que estaba embarazada, que ellos tampoco lo notaron, por cierto. Y bueno, lo de que no haya pedido auxilio, como ya hemos dicho, le fue imposible en el caso concreto, no iba a llegar a una guardia porque el parto fue espontáneo, no le dio tiempo. Entonces, son todos datos que están incorporados para desvalorar la conducta de ella. Y lo que dicen, digamos, las autoras que mencionaba ayer, es que hay, digamos, un juicio moral en este caso, y que el principio de culpabilidad por el acto, en virtud del cual el sistema penal solo debería juzgar actos, y no manera de ser, termina invirtiéndose. Entonces hay como una degradación del principio de inocencia, y pasa a ser como un indicio de culpabilidad a priori, ya, solo por estos datos, digamos, una presunción de culpabilidad. También, bueno, hay otra cosa que hay una presunción muy fuerte de que en estos casos las mujeres, la muerte de la criatura acaece por vocación criminal de estas personas. Incluso cuando los peritajes médicos permitirían pensar que quizás un accidente, que en el caso concreto no hubo otra posibilidad para estas personas de actuar, y más sabiendo que sus propias vidas corrieron peligro, no se sigue ningún otro tipo de línea investigativa, porque ya de antemano parece que está decidido el resultado de que son culpables. Entonces, bueno, es evidente que hay un juicio de valor moral subyacente, y esto es lo que impide considerar cualquier otro tipo de solución jurídica posible. Más que, bueno, en el caso de ME, la condena a la pena máxima. En el siguiente caso, bueno, vemos lo mismo, que hay una valoración de conductas que no forman parte del tipo penal. En el caso de MD, lo que se ve realmente de manera muy cruda es el hecho de que se evalúa su vida personal. Ella tenía una pareja con anterioridad a la pareja en cuya casa residía, y bueno, de lo que surge es que el embarazo era de esa otra persona, de su pareja anterior, pero los jueces, es increíble cómo casi la mitad del texto de la sentencia está gastado en evaluar esta circunstancia, digamos. Se la califica a ella como promiscua, como mentirosa, como que estaba intentando aprovecharse de la bondad de los padres de su pareja actual, porque ella no tenía otro lugar donde vivir y estaba residiendo ahí. Entonces había mentido sobre el tiempo gestacional para, digamos, no dejar de contar con ese relativo bienestar que la familia de su pareja le daba y ella no contaba. En su caso, también dicen que ella evitó ir a controles médicos para que no se descubra su mentira, y esto está dicho de esta manera, son palabras muy fuertes, usadas para descalificar a una persona de 22 años, que, como decíamos, ni siquiera había terminado la primaria, que según los peritajes tenía una comprensión, una capacidad mental bastante reducida, y que ni siquiera es cierto, porque de lo que surge también en la sentencia, de lo que manifiesta ella, de lo que manifiestan los familiares, el turno que ella tenía con el ginecólogo obstetra era para tan solo 2 días después de lo que sucedió. Entonces hay como todo, se evalúa más que el hecho en sí, se evalúan otras circunstancias relativas al carácter y a la personalidad de ella, y básicamente su imagen personal queda totalmente destruida en la sentencia. Y también otra cosa que a mí me llama mucho la atención de todo este tipo de casos, es que en este en particular el fiscal lo que pregunta es que por qué ella no anudó el cordón umbilical de la criatura para que no se produzca el desangrado.
recordemos que la criatura sobrevive. Y pregunta esto el fiscal. Y yo realmente es algo que a mí, desde que empecé a estudiar este tema, es algo que me llamó mucho la atención, porque yo desde lo personal no sabía de eso. No sabía que se debe, por ejemplo, anudar el cordón antes de cortarlo. Y he preguntado, digamos, a otras personas, o sea, de mi edad, si sabían, si tenían alguna idea de esto, personas que no hayan, digamos, tenido partos, o por lo menos no partos naturales, o por lo menos no en soledad, y también me manifestaron que lo desconocían. Entonces es como que el fiscal asume que todas las personas o todas las mujeres deben conocer estas circunstancias, aún siendo que ella era primeriza, aún sabiendo que tenía un nivel cultural, un nivel educativo muy reducido. Entonces es como que le exige estándares de cuidado que son superiores a los que ella nunca podría haber, digamos, proveído eso, pero se los exige de la misma manera, que si se hubiera encontrado en óptimas circunstancias personales, sociales, económicas. Bueno, y finalmente, el último caso, este es un caso donde M termina condenada por abandono de persona agravado, por el vínculo y por el resultado de muerte. En la acusación del fiscal se hace referencia a la posición de garante, que como sabemos, en nuestro Código Penal no hace diferencias por razón del género. Pero en este caso en particular, pareciera que, y bueno, en los casos, digamos, donde son mujeres las acusadas, parece que el vínculo materno es condición suficiente para dar lugar a la configuración de un delito sin indagar otro tipo de circunstancias del caso. Lo que resulta llamativo es que no, en este caso de Emen, es que el tribunal no realiza ningún tipo de esfuerzo por averiguar, digamos, por el paradero del progenitor de la criatura fallecida, y cae la totalidad del reproche penal sobre ella. Con respecto a los rumores que también forman parte de, digamos, del proceso necesario de los jueces, o sea, que son elementos que se terminan por terminar la sentencia, también en este caso, por ejemplo, se le da crédito a los dichos de el verdulero, básicamente, que era, digamos, el lugar al que ella acudía a comprar verduras frecuentemente, y que solo la conocía ella en calidad de clienta, pero el verdulero dice que ella nunca la había visto con pareja o novio. Entonces, bueno, se asume que no tenía pareja ni novio, y por eso es que también no se indaga sobre este dato de la posible violencia de género que ella sufría, porque básicamente porque el verdulero dijo que no tenía novio. Y porque, bueno, los familiares manifiestan que tampoco le habían conocido novio y tal. Entonces esto es suficiente como para no profundizar en esa cuestión. Y digamos que la falta de perspectiva de género ocasiona consecuencias muy concretas, porque los tribunales terminan por ignorar los resultados que produce la violencia de género en las trayectorias vitales de las mujeres que entran en conflicto con la ley penal, y no sabía de la necesidad de incorporar este dato como relevante para la solución del caso. También esto de la mentalidad del feto primero entra a jugar en este caso, porque se le exige siempre anteponer el bienestar del feto por el propio de la persona gestante y un sacrificio maternal. Digamos que todo se reduce a su omisión de prestar cuidados y asistencia a la recién nacida, pese a que ella no se encontraba en condiciones de hacerlo, debido a la hemorragia y al desvanecimiento que sufrió, y al total abandono en el que se encontraba en ese momento. Digamos, cada vez que no se satisfacen estos estándares de cuidado que son esperados de una buena madre, entra el reproche penal a jugar, obviamente tratándose de personas como M, que era una persona digamos, de baja clase social, muy humilde y con grandes, digamos, carencias en su vida. Y bueno, básicamente
También vemos que hay como una inclusión de circunstancias que no se vinculan con la conducta o omisión reprobada penalmente. Y en este caso, aunque el tribunal no lo dice así como buena o mala madre, es evidente que está este pensamiento en la mente del tribunal a la hora de construir este reproche penal. Y para concluir, digamos, esta parte, como que solo quisiera que quede claro que tanto los estereotipos de género como la falta de aplicación de la perspectiva de género interseccional son dos caras de la misma moneda, porque como ya decía, cuando se aplica esta última se impide que los estereotipos influyan en la respuesta judicial, y esto permite llegar a soluciones alternativas y más justas. Bueno, para concluir, los casos que comenté son de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y por un cúmulo de circunstancias que abarcan no solo sus circunstancias personales de los hechos, sino también desigualdades estructurales, vieron desatarse la furia del poder punitivo estatal sobre sus cuerpos y sus vidas. Yo creo que hay una necesidad de visibilizar estos casos donde la versión oficial se podría reinterpretar si se prestara atención a un papel también que se da en todos los casos, que es la materialización en distintos grados que sufrieron estas mujeres, ya con integridad los hechos de los incidentes obstétricos, también a los sesgos que influenciar a la decisión final y por supuesto la completa ausencia del propio género en la valoración de los acontecimientos. Estos puntos que viste acá son básicamente resultados de investigación y son es el patrón común que yo detecté en este tipo de casos. El primero es que hay una completa inhibición de las acciones de las mujeres imputadas, para comenzar que son muy limitadas las oportunidades procesales en las cuales ellas se expresan, y generalmente lo hacen de manera mediada, es decir, a través de sus agresores o por los derechos de los profesionales de la salud que las atendieron. Belén, disculpa, podés, se escucha un poquitito bajo. Creo que es el internet, doctor. Ahí se escucha perfecto, ahí se escucha pero perfecto. voy a tratar de acercarme, pero creo que es el internet. Bueno, no sé si se escuchó lo que decías que son... ¿Me escucha ahí? Ahí se escucha perfecto, Belén. Bueno, me voy a quedar así entonces. Perfecto. Bueno, lo que decía es que son muy limitadas estas oportunidades procesales en las cuales ellas realmente intervienen. En la mayoría de los casos ni siquiera ellas, digamos, dan su versión de los hechos ante el tribunal en el debate. Y también que estos relatos son generalmente desestimados sin más. Y entra a jugar esto los estereotipos que se las tratan de mentirosas y que como ya digamos, ya pese a que es posible seguir otra línea investigativa, no se hace, no se hace. Luego también que esto está relacionado porque los funcionarios judiciales ya parten de una condena moral previa, entonces obviamente eso hace que no sea posible pensar en otra solución para el caso. También que no se toma en cuenta lo determinante que resulta el contexto de vulnerabilidad del que provenían las imputadas, tanto en la configuración como en la captación de sus conductas como delictivas por parte de las agencias de criminalización secundaria. También esto que se vio en estos tres casos, que hay una extensión del reproche penal a conductas que en sí no están captadas como criminales por las normas penales, pero que resultan incompatibles con este ideal de la buena madre que veíamos de los mitos de la maternidad, y que son, por ejemplo, no dar a conocer el embarazo, incluso cuando no lo hayan sabido, no acudir a controles médicos de rutina, no dar a luz en buenas condiciones sanitarias, incluso si fue espontáneo el parto, entre otras. Y lo grave es que de lo que surge, por lo menos estos casos, es que otra conducta en el caso concreto no hubiera resultado posible por las circunstancias en las cuales tuvieran lugar los partos. Y finalmente, bueno, esto sobre todo en el último caso, aunque creo que en todos, se relaciona con deberes de cuidado superiores que se les exigen a estas personas, pese a que se encontraban en circunstancias extremas y desesperadas. Y se comparan sus conductas y sus comportamientos con lo que el tribunal considera de nuevo que una buena madre debería ser.
yo creo que es evidente que existen sesgos de género en la actuación del Poder Judicial y, digamos, la supuesta neutralidad y objetividad del derecho penal tiene dos consecuencias concretas en los casos que fueron analizados. Lo que ya comentaba ayer, que por un lado la aplicación aséptica, si se quiere, del derecho penal, que está ideada por varones blancos y género de buen nivel socioeconómico, ignora las condiciones tanto estructurales como personales que empujaron a estas mujeres a una situación de marginalización que provocó o facilitó su criminalización. Entonces, se torna esperable que sobrevengan soluciones que no sean justas en los casos concretos, porque se parte de una abstracción inexistente, o sea, la persona que yo estoy teniendo en mi mente para juzgar no es la persona que tengo enfrente mío. Y en segundo lugar, porque como se supone que la justicia es impartida de igual manera para todo el mundo, pasan desapercibidos estos estereotipos de género y se omite la aplicación de un enfoque de género interseccional que pueda rectificar los resultados injustos. Yo en lo personal creo que hay una necesidad de reescribir estas historias desde los feminismos jurídicos y de reparar las injusticias que se le provocaron a estas mujeres. Y en este sentido, la ley Micaela yo creo que permite pensar en una transformación de las instituciones y que va a servir para poner fin a esta discriminación y violencia que se comete contra las mujeres y que es ejercida desde el propio Estado. Entonces, sabemos que desde la ley Micaela fallar con perspectiva de género y evitar incurrir en actos discriminatorios que profundicen estas desigualdades son obligaciones ineludibles de los funcionarios del Poder Judicial, de los jueces y juezas, pero también de los fiscales, incluso de los abogados y abogadas defensoras. Y bueno, yo creo que otra justicia es posible, que van a haber cambios, pero es necesario seguir visibilizando estos casos, porque por ejemplo, en abril de este año, en la provincia de Corrientes, el mismo tribunal que condenó a ME, que es la mujer del primer caso, condenó a una chica de 19 años, tenía 16 años al momento de los hechos, también por otro evento obstétrico. Entonces no es como que estos casos son muy raros, ocurren con bastante frecuencia y es bastante choqueante que sean los mismos tribunales que una y otra vez realizan, digamos, cometen estos actos y terminan con ese tipo de soluciones. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Les voy a compartir la bibliografía antes de seguir, pero bueno, puede seguir y yo la comparto en el chat. Muchísimas gracias, Belén. Y le cedo la palabra a la profesora Carmen Escurra. Carmen, adelante, te escuchamos. Gracias, profesor Hugo. Hola, buen día a todos. Soy Carmen nuevamente. Nos encontramos hoy, esta mañana de sábado. Deseo a todos que tengan un buen fin de semana. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, profesora. Bueno. Bueno, siguiendo nuestro tema de la justicia de género como propósito de eliminar desigualdades, el centro, el objetivo de esta exposición es hacernos conciencia que la justicia de género es una herramienta para que nosotros podamos abrir las brechas y tener menos desigualdad entre hombres y mujeres. Al respecto, yo ayer hablé de la Constitución Nacional y quiero hablar de los instrumentos internacionales ratificados por Paraguay, que son los mismos instrumentos internacionales que tienen los demás países. Ahora, ¿cómo puede ayudar la justicia internacional en estos casos? Primero, la justicia internacional fija estándares, ayuda también con su legitimidad. Si bien cada país, ¿verdad?, tiene su legislación interna, aboga por la justicia internacional y uno lo que reclama es con la ley en la mano y la jurisprudencia en la otra. Esto es una posición mucho más fuerte para reclamar. En el caso, por ejemplo, venimos conversando escuchando también a la doctora Belén, ¿verdad? Cuando uno reclama y tiene legitimidad y fija los estándares, estos pueden ser útiles
y son indispensables para que los jueces, los defensores y los fiscales puedan resolver conforme a la normativa. ¿Por qué hay que aplicar esto? Porque para llegar a la justicia internacional sabemos que hay que agotar todos los recursos internos y entonces en ese proceso se observa la acción de la justicia nacional y si nuestra justicia nacional es coherente con la normativa internacional. Si fallan los resortes internos, entonces existen dos consecuencias en el plano regional. Por un lado, es mal visto ser condenado por la Corte Interamericana y por otro, ¿verdad?, exige una reparación al Estado que no esté en regla. Una de ellas es la indemnización, la cual puede ser ejecutada en el país de acuerdo al procedimiento que cada jurisdicción tenga en cómo se ejecutan las sentencias contra el Estado. Es claro, ¿verdad?, que las mujeres tampoco tuvieron un camino fácil en el sistema internacional. En este sistema las mujeres han pasado de tener convenciones específicas a tratados generales. Uno dice ya con esto que se termina la fijación de los estándares y ahora vamos a fijar estándares particulares, ¿verdad?, con leyes especiales. Sin embargo, se dio lugar a la creación de tratados específicos y las mujeres realmente nos preguntamos si tenemos iguales derechos humanos que los hombres, ¿por qué tenemos que tener desde ese punto de vista leyes o legislaciones especiales? A eso me refiero a lo que pasa en Paraguay. En Paraguay las mujeres tienen varias leyes especiales y si tenemos los mismos derechos que ellos, que son los hombres, ¿por qué tenemos que hacer estereotipos y diferenciarnos? Y desde este punto de vista jurídico, los derechos humanos son universales, entonces son iguales para todas las personas. Obviamente el problema se da en que quienes aplican el derecho o crean las normas, entonces ellos están generando esta discriminación, no la norma misma. Entonces se crea así fue que se dio lugar a una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, que estaba mencionando la autora. En realidad, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, no crea derechos nuevos, sino especifica la obligación de los estados respecto a las mujeres, las cuales pueden ser desarrolladas sobre los tratados generales. En un cierto modo, cuando analicé ese dado, me di cuenta que acá lo importante no era tener distintos derechos o derechos especiales, sino lo que queremos es garantizar el cumplimiento de esos derechos. Y la circunstancia que existan tratados específicos que hace la CEDAW, ¿verdad?, y comités específicos, se trata de alguna manera de generar un comité en donde seamos, digamos, hacer como una supervisión de los derechos, el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Ha habido en toda la historia del CEDAW, por ejemplo, solo 2 hombres como miembros, después siempre son todas mujeres, es que es algo importante destacar. ¿Y a qué se refiere esto? Que me parece importante en el transcurso de los tratados generales que tenemos a nivel internacional y también que dio lugar a las leyes nacionales e internas que cada país tiene y leyes especiales, es que hemos estado pasando a la separación, ¿verdad?, de la integración de cada estado. Yo diría que la integración depende del tiempo y del lugar, entonces podemos integrar y hacer lo que se llama una sociedad más madura y seguir teniendo regímenes especiales hasta que nuestra cultura cambie. Para eso yo creo que se crean las leyes de protección especial, para que cambie nuestra filosofía, nuestra sociedad y que vayamos como madurando. En Paraguay, la ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia y su reglamentación, para que ustedes se den cuenta, tiene menos de 5 años. Esta ley 5777 establece principalmente políticas y estrategias de prevención de violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección,
sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado, lo cual es un gran avance. La ley 5777 tiene varios artículos que habla, por ejemplo, de un avance que también yo creo que promueve los derechos de la mujer, que es la prohibición de conciliación o mediación en casos de violencia. Me imagino que en los países de ustedes también se da, ¿verdad? Que la mujer hace una denuncia por violación a sus derechos, en caso, por ejemplo, de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, y a través de un arrepentimiento, ¿verdad? Esta denuncia queda sin efecto. Entonces, este artículo 44 de la ley 5777 de protección integral de violencia contra toda forma de violencia contra la mujer, dio nacimiento a este articulado que da esa protección a la mujer, de que le prohíbe, ¿verdad? Lo que busca es ponerse en línea con los tratados internacionales y buscar que la mujer no tenga que conciliarse o mediar en los casos de violencia para proteger su integridad, no solamente física, sino también su integridad psicológica, y tenga que tener la protección integral de su entorno. Imagínense ustedes también que esta ley nacional y especial hizo lugar a que, por ejemplo, se incorpore principios procesales para la denuncia en los casos de violencia, como la verosimilitud del caso, también principios como la celeridad, la reserva y el deber de informar, que no teníamos nosotros especificado en nuestro tratado o en la convención internacional. Gracias a esta ley especial tenemos un procedimiento que se aplica para los casos de denuncias contra las mujeres. También esta ley 5777, como ayer mencioné, hizo referencia o establece la inclusión de una figura que es el feminicidio, que también se pone en línea con el marco internacional, y estableciendo al feminicidio como una figura de acción penal pública, lo cual es muy importante. Después tenemos la ley nacional también, 4675, que eleva de rango a la Secretaría de la Mujer como un ministerio. ¿Por qué es importante esto? Porque entre sus principales funciones este ministerio tiene la elaboración de los planes y proyectos y normas para erradicar la violencia contra la mujer, lo que estábamos hablando ayer, de fomentar políticas públicas, programas y proyectos que tengan que colaborar con el cumplimiento de las normas que se pongan en línea y prevenir la violencia contra la mujer y todo tipo de violencia de género. La ley 1600 del año 2000 es una ley contra la violencia doméstica. Esta ley establece las normas de protección para toda persona que sufra lesiones, maltratos físicos, psíquicos o sexuales por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar, no solamente hacia la mujer. Esto comprende lo que se llama cualquier violación en que pueda existir entre los vínculos de la familia, por ejemplo en el matrimonio, en una unión de hecho o concubinato, también el supuesto de parejas no convivientes, los hijos, ya sean estos hijos comunes o no, y también varias medidas de protección hacia la víctima, como por ejemplo restricciones a acercarse el abusador, por ejemplo, hacia la víctima, restricciones con relación, por ejemplo, a esa violación a los derechos en cuanto a hostigamiento, acoso, y no solamente el acoso físico, la agresión verbal, sino del lado también que hoy está en auge, todo lo que sea acoso, hostigamiento telemático. La otra modificación importante que tuvimos en la ley del trabajo, porque estábamos hablando cuando hablamos de violencia de género, no solamente es en el ámbito familiar, también puede trasladarse a los otros ámbitos, laboral, social. La ley 496 del año 95 tiene como, digamos, importancia o restablece lo que sea
el acoso sexual en el ámbito del empleo, lo cual es muy importante y se da, ¿verdad?, en la vida cotidiana de cualquier mujer que es víctima de acoso sexual en el ámbito laboral. Esta ley estableció como causa justificada de cese del contrato de trabajo por parte del empleador la existencia de actos de acoso sexual consistente, por ejemplo, en amenazas, presión, hostigamiento, chantaje, manoseo con propósitos sexuales hacia un trabajador de uno u otro sexo por parte de los representantes del empleador. Puede ser esto un jefe de la empresa, puede darse en una oficina, en un taller o cualquier persona que se encuentre en estado jerárquico y que ejerza esa jerarquía contra esa persona que está en estado de subordinación. Esta ley tiene como perspectiva que permite al trabajador o a la trabajadora, en especial a la trabajadora, a rescindir ese contrato de trabajo si fuera víctima de actos de violencia, de acoso sexual, de amenazas, de injurias, malos tratos, no solamente también como mujer, sino si esta se siente agraviada en sus derechos y no le dejan, por ejemplo, promoverse o salir adelante por ser mujer. La otra ley también importante y es una modificación que se dio en el Código Penal referida a violencia sexual es que se estableció un aumento de la pena por homicidio doloso. La expectativa de pena es ahora de 25 a 30 años de prisión. Y cuando una persona, por ejemplo, dice la ley matará a su padre, a su madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano, y también establece el aumento, con esta modificación se hizo el aumento de las penas por los hechos de coacción sexual y violación. Otra reforma importante que tuvimos es en nuestro Código Civil. Si bien nuestro Código Civil es un código más bien comercial, no tenemos mucho en el ámbito del capítulo de derecho de familia, se dio una modificación importante en el año 92 que contempla, por ejemplo, la eliminación de varios artículos discriminatorios para mujeres y la familia, que incluye como causal de separación, por ejemplo. Se imaginan, en nuestra legislación no existía como causal de separación antes violencia en el matrimonio y ahora tenemos en la ley del divorcio causales de divorcio de varios tipos de violencia. Se imagina ahora, por ejemplo, una mujer puede divorciarse teniendo introducida en la ley desde el año 2015, que no hace ni más de casi 5 años nomás, uno puede justificar su divorcio con hechos punibles contra el otro cónyuge por haber, por ejemplo, atentado contra la vida del otro, porque haya, por ejemplo, sevicia, malos tratos, violencia doméstica, intrafamiliar, que antes eran causales que no existían en nuestro Código Civil y se dio modificación así en el año 2015. Ayer yo mencioné sobre la creación de un registro único para casos de violencia intrafamiliar, que también es importante de manera estadística para introducir, ¿verdad?, en nuestro sistema o garantizar la igualdad y la no discriminación, el derecho a la mujer de vivir una vida libre de violencia. En cuanto al discurso normativo y político, cuando el Estado presenta sus informes, ¿verdad?, ante comités y órganos de tratados internacionales a lo que se ha suscrito, consigna la vigencia de leyes y políticas públicas que tienen como objetivo proteger a las mismas y erradicar la violencia, y releva muchos avances. Sin embargo, en la práctica se puede medir de que la aplicación y el impacto de estos derechos constitucionales hay una diferencia de lo que se informa como Estado y lo que se aplica en nuestra realidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo y cuándo se cumplen las leyes? ¿Cuántas víctimas reciben protección y servicio del Estado?
y si tienen las instituciones públicas presupuestos adecuados para dar cumplimiento a la serie de compromisos asumidos. Esas son las preguntas que uno se hace en un trabajo de investigación y que son respondidas de una manera que uno analiza la importancia de que exista una perspectiva de igualdad de género. ¿Por qué es importante una perspectiva de igualdad de género? Porque se presenta de que las políticas celebradas desde ese punto de vista se pueden sostener en el tiempo. Por más de que no haya presupuesto, ¿verdad? Cuando hay un discurso que no es coherente entre la realidad y lo que tenemos en nuestra legislación, cuando existe esta perspectiva de género, el Estado puede garantizar y proteger más la vida de las mujeres. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, hay una cantidad X, en Paraguay, por ejemplo, hubo época en que tuvimos más de 50 feminicidios en 12 meses y muchos otros hechos que también indican datos registrados de que si bien tenemos la legislación, quizás no hay voluntad política de alto nivel de gobierno para transformar la cultura de la violencia y el machismo desde la educación. Es por eso que estas leyes que se traslucen en políticas y planes de acceso a la justicia de igualdad de género puede colaborar y son factores esenciales para contrarrestar la situación de violencia e inseguridad por ser mujer. Desde un punto de vista de marco institucional, puede ser que hay muchas cosas que hacer, también hay intentos fallidos, ¿verdad? Si bien hay todavía, por ejemplo, situaciones en que la mujer no se siente segura, no siente obviamente que se aplica el derecho o las garantías de las mismas, la legislación internacional colabora mucho en que nuestros planes y políticas se encuentren en línea y la creación de estas leyes especiales son importantes para concienciar a nuestra ciudadanía, para educarnos, para que podamos ponernos, digamos, en línea y también para ver la manera de que no sé si como les explico, ver la manera de que esa concienciación en políticas de género pueda darnos lugar al acceso a la justicia, porque vamos a hablar de que las políticas de Estado deberían, como yo les había explicado ayer, pasar gobiernos, o sea, no debería de ser como el periodo presidencial de Paraguay, 5 años. Deberíamos nosotros aplicar las políticas públicas que tenemos consagradas en nuestros tratados y convenios internacionales y también que nuestra legislación interna que tiene cada país pueda no tener un retroceso. Por ejemplo, me di cuenta investigando la importancia, por ejemplo, lo que pasó en Chile, por ejemplo, que las mujeres no tienen esa ventaja de que tengan que renunciar o que tengan que tener esa prohibición, por ejemplo, de conciliación o mediación en casos de violencia. Entonces, es como que queda colgado o queda otra vez en el limbo las denuncias que hacen las mujeres por violación o por agravio a sus derechos. Es importante que exista en la práctica una aplicación de toda la legislación internacional y que esté en línea con la legislación interna, y no solamente que esté en línea, sino que hagamos énfasis a que exista jurisprudencia y doctrina. Así como estaba explicando la doctora Belén Mato, es de gran importancia que nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros agentes de justicia puedan trabajar en línea, o sea, puedan tener unidad de criterio para la forma de resolver o decidir los casos, porque esta forma de trabajar en línea, ¿verdad?, hace o indica, ¿verdad?, de que la Corte Suprema de Justicia realmente está tratando de modificar patrones culturales con educación, buscar la prevención, mecanismos de sanción,
como el caso de la violencia de género, generar, por ejemplo, una fuerte resistencia como sociedad para cambiar los ánimos de grupos antiderechos que no quiere que se cambie el status quo. Entonces nosotros lo que queremos es ver los cambios legales, la implementación de políticas desde un cambio de patrón cultural, que nos concienticemos, que sepamos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, si bien esta creación de leyes especiales colaboran en que tengamos que educarnos y ampliar nuestro espectro. Con el tiempo, estas leyes especiales tenemos que abortarlas porque no es necesario que tengamos leyes especiales si somos iguales en derechos, hombres y mujeres. Eso es lo que yo quería aportar desde por hoy, ¿verdad? Dando una conclusión de la importancia de que ayer ya di la sugerencia, ¿verdad? De que debe darse una eliminación de las brechas que existe entre el discurso y lo que es la práctica. Debemos dejar la hipocresía, debemos adoptar políticas que promuevan una educación libre de prejuicio y creencias religiosas, y esto se va a dar con el tiempo. También había hablado de la importancia de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos que garantizan una vida libre de violencia en todos los aspectos y, digamos, en todos los estratos en que una mujer pueda sentirse libre de violencia, que pueda sentirse en igualdad, que no se sienta discriminada y sobre todo tenga el derecho a vivir una vida igual a la de los hombres, ¿verdad? Subsumida en los mismos derechos. Ya está, profesor, este es mi aporte del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carmen. Y como ayer, como es costumbre en este espacio, le invito a usted, profesora Carmen, para que dialogue con Belén, ¿no?, un momento, y luego vamos a escuchar al auditorio si es que tienen alguna inquietud y la quieren formular, para que puedan compartir con ustedes antes de proceder al cierre de la jornada. Así que, Carmen, te invito a que dialogue con la profesora Belén. Bueno, doctora Belén, para dar un cierre, una conclusión, quiero decirte que me pareció muy interesante tu investigación. Para mí que demostraste a cabalidad, ¿verdad? La falta de jurisprudencia análoga a casos súper parecidos. Sí, a mí me parecía muy interesante cuando te escuchaba ahora al final decir, digamos, de que por qué si todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, y sí, formalmente lo somos, es necesario, digamos, adoptar perspectivas diferenciales porque, bueno, hay una disparidad entre lo que está consagrado en la normativa, que se ve muy bien, y lo que ocurre realmente en la práctica. Y bueno, por ello es, digamos, yo creo, tan urgente incorporar realmente el enfoque de género en las sentencias y que pase de ser solamente como algo que se coloca, porque creo que hoy en día está muy de moda decir, bueno, en esta sentencia se utilizó perspectiva de género, vamos a utilizar perspectiva de género, porque de hecho creo que hasta está mal visto no hacerlo, pero sí considero que hay un problema cuando esto se nombra así sin más, pero no se entra a indagar realmente qué significa eso. Y no es solo ponerlo, o tampoco es simplemente decir, bueno, porque es mujer lo necesita, o porque es mujer tal cosa, sino que va, digamos, es mucho más profundo que eso, y apunta a ver, digamos, cuáles eran las condiciones de vulnerabilidad, de marginalización, de desigualdad que existen, digamos, en los casos concretos. Bueno, en mi tema en particular, sobre todo cuando se trata de personas que están, digamos, como imputadas o que son condenadas en un proceso penal, pero también, digamos, en los casos donde se analiza violencia de género contra las mujeres. Una de las participantes, Lucero, creo que era Lucero, comentaba ayer, hablaba del caso de Lucía Pérez en Argentina,
Y ese caso para mí también es muy llamativo porque, bueno, obviamente es creo que la máxima consagración de violencia de género por parte de un órgano estatal, porque en ese caso en particular ni siquiera, no es que no solo no aplicaron, digamos, una perspectiva de género, sino que fueron mucho más allá y terminaron por juzgar la vida personal de esta chica, en lugar de juzgar a las personas que estaban acusadas. Y eso, digamos, se contrasta, digamos, cómo es el tratamiento que los tribunales dan a estos casos de femicidio muy graves y, y el tratamiento que dan a las mujeres cuando éstas están en conflicto con la ley penal. O sea, parece que siempre es desfavorable, no alcanza, digamos, nunca a poder, digamos, eliminar la violencia, eliminar la desigualdad, sino que además de eso la refuerzan. Sí, Eso, realmente. A mí también me gustaría acotar la importancia de que en nuestras resoluciones judiciales se dé énfasis o le den interés a la mención de normativa internacional. Esa sería la manera en que los jueces puedan resolver en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si resuelven a través de, si usan instrumentos internacionales ratificados en sus países, vamos a tener una filosofía o una, digamos, decisión jurídica en línea con lo que sería a nivel regional primeramente y después en el mundo, porque estamos hablando de derechos humanos universales. sí, la verdad es que esto es fundamental y yo creo que por lo menos Argentina, digamos, a nivel normativo en cuestiones de género está muy avanzada en la región. Incluso yo siempre pienso, ahora yo que estoy en España y por ahí escucho ciertos debates que están teniendo acá o que son del año pasado y digo, wow, esto en Argentina lo estábamos discutiendo hace aproximadamente 10 años. Entonces, estamos muy avanzados para la región y en toda América, yo creo, con el sistema que nos da, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos, estamos muy avanzados. El problema es, digamos, como vos comentás, cuando eso no se traduce a lo que realmente sucede. Obviamente, si los estados tuvieran más presentes sus obligaciones internacionales, quizás serían más cuidadosos los distintos, o sea, agentes del Estado en sus actos y en sus misiones también. Prestarían más atención para, digamos, yo quiero creer, digamos, para tratar de violar derechos humanos, porque en definitiva de lo que estamos hablando son de derechos humanos. Pero sí me parece muy importante tener presente la normativa internacional, que, como digo, me parece que es muy buena en la región. Gracias, doctora Belén, coincido contigo. Profesor Hugo, cuando usted diga. No, primero agradecerle nuevamente su presencia en este espacio. Creo que la expectativa y la finalidad y el objetivo de este ciclo de conferencia internacional justamente está siendo satisfactorio porque es un espacio en el cual estamos debatiendo, estamos reflexionando, estamos comparando, haciendo la comparación de los regímenes legales y la jurisprudencia de los países hermanos, y de este modo realizando el aporte desde este espacio para generar ese cambio de conciencia de parámetros culturales desde este ámbito y de todos los que están en el auditorio, que son alumnos, profesores, magistrados, jueces, que al escuchar este ciclo de conferencia están tomando razón de lo que ustedes expresan y el aporte que nos hacen y nos enseñan. Sí que sirve porque están presentes personas que en el futuro próximo van a estar seguramente tomando las decisiones ubicados en algún lugar donde podrán tener estas herramientas que son de sumo valor. Y entonces creo que ha sido muy satisfactoria la presencia de ustedes y el aporte que han realizado, y estoy muy contento con eso, y quiero
darle lugar al auditorio antes de cerrar. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Neira, le habilitaríamos el micrófono. Si alguien quiere formular de los presentes alguna pregunta o alguna inquietud para la profesora que quieran compartir, o alguna experiencia que quieran señalar. Están habilitados, doctor, los momento. micrófonos. Este Y es el hay una momento. pregunta para la doctora Belén. Dice si sabe si alguno de los casos mencionados va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en realidad creo que la pregunta es si creo, no estoy segura. La verdad es que es algo que lo pensé bastante porque todos estos casos ya llegaron al Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes y la resolución no fue favorable. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Belén, que yo contaba ayer de la provincia de Tucumán, fue en la Corte Suprema de Tucumán donde, digamos, se la absolvió a ella. En estos casos, el Superior Tribunal de Corrientes lo único que hizo fue confirmar lo que ya se había dicho en primera instancia y en casación. Y eso para mí es realmente preocupante porque no, o sea, ni siquiera entraron a indagar o a analizar nuevamente o a tratar, digamos, de ver si había alguna posibilidad, incluso en el caso que a mí más me preocupa es el caso que es del año pasado, de ME, el primero de los casos, porque al ser tan reciente, al ser, digamos, al ya haber ocurrido cuando estaba vigente la ley Micaela, cuando yo estaba investigando, yo primero pensaba que el caso no había llegado todavía al Superior Tribunal, entonces yo decía, bueno, este caso seguro que llega y ya con la ley Micaela va a ser, digamos, la primera absolución. La verdad que yo estaba muy optimista con eso y después busqué y había sido que ya en octubre del año pasado se había confirmado lo que había dicho el Tribunal Oral Penal. Entonces la verdad es que no sé, la verdad, Lucero, no soy optimista en ese sentido. Pienso que quizás este nuevo caso que yo había mencionado, que es de este año, que la verdad que les invito a buscarlo, está, si entran, digamos, a la base de datos, a ver si tengo acá el link, del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, es del TEO número 2 de Corrientes. Sí, bueno, lo pueden buscar ahí y la pueden leer a la sentencia para que, digamos, o sea, no quiero mencionar el nombre de estas mujeres, pero lo pueden buscar y para que vean, digamos, si tienen tiempo, esto, digamos, que yo estaba comentando. Y también por eso que creo también, como decía el doctor, si bien acá estamos hablando quizás de lo que hacen desde los tribunales o los funcionarios judiciales, a mí me parece muy importante que las personas que nos estamos formando en derecho podamos tener esto presente, porque también en estos casos lo que se ve es que fallan mucho las defensas. Ese también es otro patrón común que yo no lo coloqué en las conclusiones porque yo no me enfoqué en los discursos de los defensores. Pero creo que también ahí hay una falla enorme, porque digamos que son los defensores y las defensoras las que deberían marcarlo al tribunal, deberían decirle que apliquen perspectiva de género, deberían estar velando, digamos, por los derechos de las personas a quienes están representando, y en los casos concretos esto no se ve, digamos, básicamente acompañan. Digamos, también, no lo mencioné, pero una de las mujeres tenía un defensor oficial, lo que también daba cuenta, digamos, de su carencia económica. Y bueno, todo esto como que refuerza el desinterés, porque es el desinterés de los tribunales, de los fiscales, incluso de los mismos abogados intervinientes. Así que bueno, me extendí con la respuesta, pero... Perfecto. ¿Alguien más, Neira? Preguntas, no, doctor. Todas palabras de agradecimiento hacia las dos expositoras. Perfecto. Y simplemente, ahí estoy viéndole a Néstor Cardoso también, que está ratificando lo que expresó ayer, que se apliquen las normas que están. Y bueno, justamente para Néstor, y expresarle nuevamente que carecemos de patrones culturales en todos los ámbitos, como quedó expuesto acá, y justamente a través de estos tipos de eventos, ojalá sean significativos, debería ya haber mayor celeridad en este tipo de cuestiones, de modo que no sucedan, de que no se tenga que estar analizando esto, sino que justamente se tenga presente todo lo que estuvimos viendo,
a lo largo de este ciclo de conferencias y que seguramente lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir viendo en el resto de conferencias que quedan aún pendientes, y hago propicio este momento para invitarle a todo el auditorio y a las profesoras también. El ciclo de conferencia continúa el 13 y 14 de agosto con la doctora Marta Altave de Lertora, magistrada de la provincia de Corrientes, y una de las personas que más conoce y trabaja con la cuestión de perspectiva de género. Y también va a estar presente en ese ciclo la profesora Helena de Souza Rocha de Brasil, que también se ocupa de esta problemática y de los casos que las profesoras brasileras han comentado. Esta profesora ha intervenido directamente y también tiene participación en organismos internacionales que hacen al abordaje específico de la cuestión de perspectiva de género. Así que también le invito a que sigan asistiendo a este evento, agradeciéndole a todos su presencia, y de este modo vamos a dar por cerrado este evento, nuevamente agradeciendo su predisposición a la profesora Carmen Escurra de la República Hermana del Paraguay, y a Belén Matos por habernos brindado su tiempo. Hay muchas horas de diferencia y la doctora estuvo presente allí desde el primer momento que fue convocada, así que mi agradecimiento a las dos, y nos vemos en la próxima, y a todo el auditorio también. Que tengan todo un excelente sábado y nos vemos. Gracias, profe, por la invitación. Gracias a todos. Gracias Neira, a la Facultad de Derecho también, que nos está asistiendo técnicamente. Muy amable como siempre. A ustedes, muchas gracias. Excelente. Gracias, que sigan bien. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.